¿En qué consisten los términos validez y verdad? ¿Cómo se aplican y se relacionan en los argumentos? Esto lo abordaré en esta presentación. Decimos que un argumento deductivo es exitoso cuando es válido. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que un argumento deductivo es válido si la verdad de las premisas garantizan la verdad de la conclusión. También si las premisas sirven de razones creíbles, confiables, incontrovertibles para la verdad de la conclusión del argumento. ¿Perfecto? Y si la afirmación de los dos puntos anteriores es correcta, es decir, que se cumplen, la conclusión se establece de manera irrefutable. Decimos que un argumento deductivo es exitoso porque se establece una relación entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la premisa que sirve como conclusión del argumento. Aquí cabe señalar que estamos hablando de la relación que se da entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la conclusión. Y que muchas veces puede darse el caso que alguna de estas premisas o todas sean falsas. Al momento de eso no estarían garantizando la verdad de la conclusión, pero es posible que el argumento sea válido a pesar de que la conclusión sea falsa, en tanto que aquí estamos leyendo, y pongan mucha atención en esto, que la importancia de un argumento deductivo válido es que la relación que guardan las proposiciones con la conclusión es que la conclusión se siga de las premisas. Dada esta relación que se dan entre premisas y conclusión, se desprende el término necesidad lógica. ¿En qué consiste este término? Necesidad lógica. La conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Al cumplirse esta necesidad, es decir, que tiene que darse, se dan, el argumento deductivo es válido necesariamente. Aquí la importancia de un argumento deductivo y que ese argumento deductivo sea válido, que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. No estamos hablando aquí de si las premisas son verdaderas o falsas, sino si las premisas apoyan de manera irrefutable, contundente a la conclusión. Cito a Coppi. Por lo tanto, la validez de un argumento nunca puede aplicarse para una sola proposición por sí misma. ¿Lo notan? Puesto que la relación necesaria no puede encontrarse en ninguna proposición única por separado. Aquí ven ustedes, la validez se aplica a argumentos y no a proposiciones individuales, singulares. Así, dada la necesidad lógica que cumple la conclusión, la validez hace pruebas a la relación que guardan todas las premisas que componen un argumento. Insisto, la validez hace pruebas a la relación que guardan todas las premisas que componen un argumento. Verdad y falsedad. Recuerden que la verdad y falsedad son atributos que se aplican a las proposiciones, a las premisas. Así que la verdad y falsedad son atributos de las proposiciones individuales. No podemos hablar de las premisas, así se llame conclusión, que es válida o inválida. Toda premisa es verdadera o falsa. La verdad es un atributo de una proposición que afirma lo que realmente es el caso. Aquí un ejemplo de Coppi, lo cito. Cuando afirmo que el lago superior es el lago más grande de los 5 grandes lagos, afirmo lo que realmente es el caso, que es verdad. Si hubiera afirmado que el lago Michigan es el más grande de los grandes lagos, mi aseveración no concordaría con el mundo real, por lo tanto sería falsa. Otro ejemplo sobre la aplicación de verdad y falsedad en las proposiciones. En la proposición, el Palacio Nacional de la Ciudad de México empezó a ser construido en el siglo XVI. Al buscar evidencia en el plano real, vemos que es falsa, porque no concuerda con esos datos de la realidad. En tanto que el Palacio Nacional de la Ciudad de México
fue construido en su totalidad durante la Nueva España. En su totalidad, mas no empezó a ser construido. En concreto, el término validez no puede aplicarse a las proposiciones individuales, solo se aplica a los argumentos, mientras que el término verdad no se aplica a los argumentos, solo se aplica a las proposiciones. Aquí algo muy importante que tengan claro. Sobre los argumentos deductivos, que puede ser posible que un argumento deductivo sea válido aun cuando una o más de sus premisas sean falsas. Escribe Coppi al respecto. Lo cito. Iniciamos enfatizando que un argumento puede ser válido aun cuando una o más de sus premisas sean falsas. Todo argumento sostiene la relación entre sus premisas y la conclusión derivada de éstas. Tal relación puede sostenerse aun cuando las premisas resulten falsas o la verdad de las premisas sea controversial. Repito, todo argumento sostiene la relación entre sus premisas y la conclusión derivada de éstas. Tal relación puede sostenerse aun cuando las premisas resulten falsas o la verdad de las premisas sea controversial. En esta cita, Coppi enfatiza que puede suceder que algunas o todas las premisas de un argumento deductivo sean falsas, pero como todo argumento deductivo, la conclusión se seguirá de ellas. Aunque dicha verdad de la conclusión esté en duda, aún así, dicho argumento deductivo es válido. Aquí un ejemplo, y lo tomo de Coppi, lo cito. Este punto fue ilustrado sobre los argumentos deductivos válidos con premisas falsas. ¿Okay? Este punto fue ilustrado en forma dramática por Abraham Lincoln en 1858. Durante uno de sus debates con Stephen Douglas, Lincoln atacaba el fallo Dred Scott de la Suprema Corte, el cual sostenía que los esclavos que habían escapado a los estados del norte debían ser devueltos a sus dueños del sur. A esto Lincoln argumentó: creo que se sigue del fallo Drescott y dejo a consideración de los hombres capaces de argumentar si tal como lo expongo en forma silogística, recuerden que un silogismo es un argumento deductivo, el argumento tiene alguna falla. Aquí están las razones o premisas que presenta Abraham Lincoln. Nada en la constitución de un estado o en las leyes de ese estado puede destruir un derecho clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos, de un país. Segundo, el derecho a la propiedad de esclavos está clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Vayan revisando ahí, parecería que hay una contradicción sobre verdades que se están señalando en las proposiciones, pero vean también la relación que están dándose en el contenido de las premisas. Entonces la 2 dice: el derecho a la propiedad de esclavos está clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, dice Abraham Lincoln, nada en la Constitución o en las leyes de ningún estado puede destruir el derecho a la propiedad de esclavos. Si ustedes notan, la conclusión aquí se sigue de las premisas. Ahora veamos la verdad y falsedad de las proposiciones. La primera dice, repito, nada en la Constitución de un estado o en las leyes de ningún estado puede destruir un derecho clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos. O en otras palabras de esta premisa, los derechos establecidos de manera clara y expresa en la Constitución de los Estados Unidos no pueden ser destruidos por ninguna constitución o leyes de algún estado que componen al país. Ahí está.
Entonces, la premisa 2, que se va a seguir de la segunda, dice: el derecho a la propiedad de esclavos es clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Y aquí estamos viendo que no es el caso. Que no hay un derecho a la propiedad de esclavos que está expresado por la Constitución de los Estados Unidos. Y tercera, nada en la Constitución o en las leyes de ningún estado puede destruir el derecho a la propiedad de esclavos. Se sigue, del argumento que estamos viendo aquí, esto se sigue, pero es falso. Justamente porque Abraham Lincoln estaba queriendo señalar que había un problema en el argumento, en la premisa 2. Dado que la premisa 2 es falsa, aquí mi explicación, no puede establecerse la conclusión, pero el argumento es válido. O sea, no puede establecerse la verdad de la conclusión, pero el argumento es válido por la razón de que su validez, cito a Coppi, depende únicamente de la relación entre las premisas y la conclusión, es decir, que la conclusión se siga de las premisas y la validez del argumento sea independiente de la verdad o falsedad de sus premisas. Veamos ahora la conclusión. El argumento es válido, repito, por la razón de que su validez depende, cito nuevamente a Coppi, únicamente de la relación entre las premisas y su conclusión, es decir, que la conclusión se siga de las premisas y la validez del argumento sea independiente de la verdad o falsedad de sus premisas. Justamente es lo que estaba aquí señalando Abraham Lincoln, que él estaba refutando un fallo de la Suprema Corte de Dred Scott, donde parecería que es posible que una ley de un estado pueda ser superior a lo que se establece en una constitución de un país. Muy bien. Valor de las premisas del argumento de Lincoln. Aquí Coppi puntualiza al respecto. El señalamiento lógico de Lincoln es correcto e importante. Un argumento puede ser válido aun cuando su conclusión y una o más de sus premisas sean falsas. La validez de un argumento, lo subrayamos una vez más, depende únicamente de la relación entre las premisas y la conclusión. Cabe hacer puntualizaciones sobre la validez de un argumento deductivo. Con lo aquí expuesto, debe quedar claro que un argumento deductivo se caracteriza porque su conclusión sí y solo sí se sigue del contenido de las premisas. Así como sería absurdo creer que en una hielera encontraremos más cervezas de las que metimos, de la misma manera sería absurdo pensar que la conclusión de un argumento puede construirse con información que no se encuentra en las premisas. Es decir, tengan claro que en un argumento deductivo válido, aquello que se encuentra en el argumento, de ello se seguirá la conclusión, de algo más no. Si se sigue otra cosa, por supuesto será un argumento inválido. Solo podría suceder por un milagro que se diera este tipo de argumentos deductivos válidos, pero en la lógica no apelamos a ello. De tal manera que en un argumento deductivo, la conclusión debe seguirse de sus premisas. En un argumento deductivo, lo que importa es que las premisas apoyen la conclusión. Puede darse el caso que alguna de las premisas sea falsa, pero esto no interfiere con que la conclusión se siga de las premisas. Bien, ahora, para que un argumento deductivo lo llamemos buen argumento deductivo, su conclusión debe ser verdadera porque sus premisas también lo son. Si encontramos un argumento deductivo válido con conclusión falsa, entonces al menos una de sus premisas es falsa. ¿Notan esto? Decimos que un argumento deductivo es concluyente cuando sus premisas son suficientes para que se siga la conclusión. En la siguiente parte de esta video presentación hablaré más sobre estos términos de validez e invalidez,
así como de la verdad y falsedad y de la suficiencia y necesidad de los argumentos.